Quisiera saludar y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy aquí en la iglesia. Mi nombre es Abdías Bañuelos, junto con mi esposa Angélica y con todo el grupo de pastores, voluntarios, servidores. Te damos la bienvenida a esta casa y les pido por favor que le demos un aplauso a todas las personas que a través de internet nos siguen esta mañana. Vamos a darles un aplauso fuerte. Gracias por estar con nosotros. Vengan a Celá, vengan a esta ciudad. Algo grande está pasando en México. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a Dios más fuerte. Esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando la semana pasada, hasta en las mejores familias. Y el día de hoy el título de la conferencia se llama Auxilio, tengo hijos. Ay. ¿Cuántos papás hay aquí esta mañana? Levántenme su mano. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuántos hijos hay en esta hora? Bueno, todos somos hijos de alguna manera. Ahora digan conmigo, auxilio, soy hijo. Ahora los papás digan conmigo, auxilio, soy papá. Porque resulta que de repente la paternidad nos sorprende, ser papás o ser mamás nos sorprende. Este día no quiero predicar como que yo tengo todas las respuestas o como que yo he vencido todos los problemas. La verdad es que me siento identificado con ustedes. Soy papá de 2 hijos jovencitos y también tenemos retos, tenemos desafíos todos los días. Pero hubo una historia en la Biblia que me provocó una advertencia impresionante y por lo cual considero importante, de suma importancia, que hablemos acerca de la relación de los padres con los hijos. Porque sabes, yo me sorprendí cuando fui papá. No fue el día que mis hijos nacieron. La verdad es que yo tuve a mis hijos muy joven. Tenía yo apenas 18, 19 años cuando yo tuve a mis hijos. Como que me apagaron el chip. Pero hubo un día donde pensé que Josué, mi hijo mayor, se había perdido. Volteé al carro y ya no estaba él. Lo había dejado con una bolsa de papitas y estaban ahora todas regadas en el carro. Cuando yo sentí que había perdido a mi hijo, ese día entendí lo que significa ser papá. La responsabilidad de tener en tus manos la vida, otra persona. Ese día supe sorprendentemente el peso de la responsabilidad. Y yo creo que todos nosotros que hemos sido papás, que hemos entendido esa responsabilidad, en alguna manera hemos pedido, ayúdenos, échenos una mano. La vida nos va presentando desafíos que a veces no estamos listos para resolverlo. Pero sabes, la Biblia nos enseña, la Biblia nos da principios y nos da lecciones. La semana pasada mirábamos cómo la familia perfecta sí existe. ¿Por qué? Porque la creó Dios. Porque la familia fue una idea de Dios y Dios no hace nada imperfecto. A veces nuestra conducta, nuestro comportamiento no es del todo ejemplar. La verdad es que a veces no es del todo bueno nuestra conducta. Pero eso no significa que la idea original de Dios está mal, está equivocada. Y sabes, Dios no te va a dar una varita mágica para que las cosas cambien en tu familia. Él te va a dar una lección, Él te va a dar enseñanzas. Él nos ha dado historias en la Biblia que nos enseñan cómo podemos tener una familia perfecta en nuestro hogar, en nuestra casa. Vemos advertencias, vemos lecciones, vemos mandamientos con el deseo de Dios de que nuestra familia en este mundo sea una familia ejemplar. Y sabes, hoy quiero hablarte rápidamente acerca de la vida de una persona como padre, porque en la Biblia nos habla de historias de familias disfuncionales, de familias con problemas, de familias con retos y con tensiones muy fuertes, y están ahí como una advertencia para nuestras vidas. La familia perfecta no la es por la falta de problemas, por la falta de retos. La familia perfecta lo es porque tengamos mansedumbre de aprender de Dios la enseñanza para nuestra familia. Y vamos a ver acerca de la vida de David, el rey David, un campeón, sabía matar gigantes, supo vencer a los filisteos y librar al pueblo de Israel de la tortura y del dominio de los filisteos. Era un hombre valiente, un rey ejemplar, el mejor rey. Sin embargo, tenía un problema. El reto que él tenía era en su vida familiar. La verdad es de que no era del todo un buen padre. Estaba tan ocupado siendo rey que no le dedicaba el tiempo, la prioridad a sus hijos. Y hay una historia en la Biblia acerca de Absalón. La historia de David y Absalón, usted la puede leer en el segundo libro de Samuel. A partir del versículo 12 va a encontrar varias historias. Y yo quiero que veamos esta historia como una advertencia. Dice la Biblia que una vez en el capítulo 12, verso 10, vino una palabra contra David, del profeta. Ahora por haberte burlado de mí, le dijo el Señor le dijo el profeta de parte del Señor, y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ella delante de todo el mundo.
Este fue el juicio de Dios contra David por haber sido descuidado en su vida sexual. Y es que saben, familia, los enemigos que tú y yo no enfrentemos y no venzamos, dejaremos que nuestros hijos sean víctimas de ellos. Les dejaremos a ellos una carga fuerte si tú y yo no sabemos enfrentar nuestros propios enemigos. Si tú no enfrentas una adicción, un mal hábito en tu vida, estás dejando que tus hijos carguen con ese peso. Y cuando el tiempo pasa, dice la Biblia en el capítulo 13, que uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Esto lo angustiaba tanto que se deprimió. Así que Amnón hace toda una tranza, se finge enfermo para que su hermana venga a traerle de comer. Hace ahí un drama y una mentira tremenda. Dice que cuando la hermana ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Y Tamar le contestó: no, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel esto no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy seguro de que él aceptará. Pero Amnón no le hizo caso y, como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. Cuando David, dice el versículo 13, verso 21, que cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Digan conmigo, ouch. Qué historia tan fuerte. Vemos a un padre, al rey David, excelente, sin embargo, tuvo relaciones sexuales con una mujer que estaba ya casada, la esposa de Urías. Viene el castigo de Dios contra su vida y ahora cosecha de lo que antes había sembrado, pero ahora con sus hijos. Uno de sus hijos amaba de una manera enfermiza a su media hermana. La deseaba físicamente, tenía un cariño ahí enfermo. ¿Y qué hacía el rey David? No hacía nada. Después este hombre la tomó, abusó de ella. ¿Y qué hizo el rey David? Nada. Después se levanta el hermano, porque compartían el papá, pero eran de diferente mamá. Pero el hermano Absalón, que sí era hermano de papá y de mamá de Tamar, se enoja y odia tanto a su hermano por haber violado a su hermana. ¿Y qué hace el papá? No hace nada. Vemos en esta historia como hay un ejemplo de una familia que, aunque ama a Dios, aunque son ejemplares, tienen problemas familiares muy fuertes. Problemas sexuales, tensiones, odios, resentimiento. Hay dolor en esa familia, hay dolor. Y esta historia provocó mi corazón fuertemente a hablar acerca de la familia. Porque podemos ser empresarios exitosos, inclusive podemos ser líderes o pastores muy exitosos, pero nuestra principal responsabilidad es nuestra familia. Desde el momento que nacen nuestros hijos, Satanás los odia y están en peligro de todos estos ataques y situaciones que Satanás quiere preparar contra ellos. Y como padres no podemos estar tan ocupados en el trabajo, tan ocupados en el quehacer, que descuidemos la parte más importante de nuestra vida, que son nuestros hijos. Pero esta historia también es para los hijos, porque a veces pensamos que la culpa de las broncas en casa solamente son de los papás. Y aquí vemos a un hijo con un enfoque equivocado. Aquí vemos a hijos que no saben enfrentar y que toman equivocadamente decisiones en su vida. Hijos con resentimiento al papá, odio entre ellos, entre los hermanos, pensamientos equivocados hacia la familia. Y aquí nos damos cuenta, como una advertencia, de lo importante que es la familia delante de Dios. Y dice la historia, si seguimos leyendo, tanto presionó a Absalón. Bueno, Absalón salió huyendo, porque mató a su hermano. Dice la Biblia ahí. Dice que tanto presionó a Absalón al rey, que por fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Y allí Absalón le dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. ¿Qué? ¿Un hermano hablando de matar a su hermano? Y no tengan miedo de lo que
de que lo van a matar porque yo lo ordeno, yo me hago responsable. Y los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Versículo 32, esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamar. Verso 39, y durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón, pues Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años bajo la protección de Talmaí, hijo de Ayud, que era rey de ese lugar. Ahora vemos que el problema provocó que Absalón huyera a otro reino, huyera con otro rey. Hijos que se separan de la cobertura y de la bendición que hay en casa por los problemas y las tensiones tan fuertes. Mató a su hermano, a su medio hermano. Tenía una hermana que había sido violada, que había sido lastimada, y ahora él sale huyendo por el peligro que tenía su vida, por el temor a la represalia. Y date cuenta de lo que estaba viviendo David. Mira la perspectiva de un padre. Ahora, por favor, David amaba a Dios. Era una buena persona delante de los ojos de Dios. Sin embargo, tenía un problema con su familia. Esto se los platico porque podemos ver personas que son buenos pastores, que son buenos líderes, que viven bien delante de Dios, que aman a Dios. Usted puede estar teniendo una buena relación con Dios, pero esto no significa que en automático las cosas en su familia van a estar bien. Necesitamos tomar decisiones de suma importancia, de alta prioridad, para que nuestros hijos no se pierdan de nuestro lado. Pasaron 3 años, dice la historia. Tiempo atrás, pasaron 3 años, le dieron permiso a Absalón de regresar a casa. Pero cuando Absalón regresó, dice la Biblia, el capítulo 15, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Y todos los días se levantaba muy temprano y se paraba al lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey David, al rey, para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a qué le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda esos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a todos los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón lo besaba, los abrazaba, los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y entonces sucede lo mismo que se ha dicho por todas las generaciones hasta nuestros días. Si yo fuera rey, si yo hiciera las cosas, las haría diferente. ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de nuestros padres pensando que están haciendo malas cosas y que si nosotros las hiciéramos, las haríamos mejor? ¿Cuántas veces no hemos despreciado lo que nuestros padres han hecho como papás? Fueron malos padres, muy controladores. El día que yo haga van a ver. Pero cuando somos papás nos damos cuenta que el reto no es tan sencillo. Nos damos cuenta que despreciar a nuestros padres en nada nos ayuda. Aquí estaba Absalón. Ahora tenía un sentido de injusticia, de frustración, de alta inconformidad hacia su papá. No hay nadie que atienda tu caso, es justo, pero el rey no te va a atender. ¿Y por qué cree que decía esto? Porque él sentía en su pasado que el rey no le había hecho a él justicia. Y lo que sucedió, dice la Biblia, es que poco a poco él fue ganando el corazón del pueblo. Y así lo hacía de todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. El verso 9 dice que Absalón se fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó a decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. A Absalón se le hizo fácil dar un golpe de estado, de rebeldía contra su papá, tomar prematuramente el trono, y organizó a la gente y tomó una responsabilidad que no le correspondía, que no estaba listo para tomar. El reino le duró solo poco tiempo, y mientras estuvo en el trono nunca pudo tomar una buena decisión. De hecho, una vez que tuvo el trono no sabía qué hacer. Si usted lee con calma la historia, solamente hizo lo que sus amigos le decían que hiciera. Y así a veces estamos como hijos. No, cuando yo sea papá, y el día que tienes tu bebé en brazos dices: ¿y ahora qué voy a hacer, mami? No, el día que yo trabaje voy a ser rico y voy a tener y le voy a dar a mis hijos. Y el primer día que vas al trabajo: ¡ay, papi! Así le pasó a Absalón. Agarró el trono de manera antes de tiempo, no le correspondía. Y si seguimos leyendo la historia, miren lo que pasó. El capítulo 15, verso 14. Entonces David le dijo a los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. ¿Qué tiene que pasar para que un padre
sienta la amenaza de muerte de su propio hijo. ¿Qué tiene que suceder? Imagínate el tipo de odio que había en esa casa, que el papá dice: vámonos, no quiero que aquí sea derramada sangre. David sabía enfrentar gigantes, enemigos, filisteos, ejércitos completos, pero no estaba preparado para enfrentar la rebeldía de su propio hijo. Una buena persona, amaba a Dios, tenía una buena relación con Dios, pero estaba fallando en su relación, en su responsabilidad como papá. Así que él decide huir. Y mientras tanto, Absalón, dice el verso 15, y Ahitofel y sus muchos seguidores entraron en Jerusalén. Usaí el arquita, que era amigo de David, se acercó a Absalón y gritó: viva el rey, viva el rey. Por eso Absalón, versículo 23, ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña, y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre, con sus concubinas. Las mujeres que antes habían sido esposas o concubinas de David, ahora en la azotea, a la vista de todos, este cuate organizó una cosa depravada, organizó una tremenda cosa ahí súper enferma. ¿Por qué? Porque los pecados que tú no enfrentes, cuando ataquen a tus hijos, vendrán 10 veces más fuertes contra ellos. Vendrán a tratar de destruir sus vidas, a degradar lo que son, aún más fuerte de lo que intentaba hacerlo contigo. Quizá tú estás batallando con el cigarro y piensas: me cuesta trabajo, pero si tú no lo vences, el cigarro va a venir contra tus hijos 10 veces más. Quizá tú estás batallando con problemas sexuales, con pornografía, con adulterio, con una situación ilícita en tu sexualidad. Si tú no le enfrentas, ese espíritu va a tratar de venir contra tus hijos y degradarlos y lastimarlos y dañarlos mucho más de lo que pueda hacer en tu vida. David ahora está dándose cuenta que una aventura en el pasado no es tan sencilla de borrar. Ahora hay consecuencias con sus propios hijos. Y cuando Absalón, dice la Biblia, enfrentó a los hombres de David, porque Absalón ya una vez quiso esta locura: ¿qué hago ahora? Ya tenía el trono. Y uno de sus cuates le dice: pues ve y mata a tu papá. Y ahí va el menso. No tenía idea, no sabía qué hacer con el liderazgo. Le dicen: corretea a tu papá, mata. Así que este cuate se la ve muy fácil, corretea a su papá, pero no se da cuenta que entre sus papás había valientes, gente leal. Y cuando Absalón enfrentó a los hombres de David, iba montado en una mula. Y de repente, al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado, mientras que la mula siguió corriendo. Un soldado lo vio y fue a decirle a Joab: Absalón se quedó colgado de un árbol. Enseguida Joab fue al árbol donde estaba todavía colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Y los ayudantes de Joab rodearon a Absalón y acabaron de matarlo. Y luego echaron su cuerpo en un hoyo muy grande que había en el bosque y taparon el hoyo con piedras. Vean esta historia, y quise tomar varios minutos para leer esta historia, lo más resumida que pude hacerlo, pero para darnos cuenta del peligro al que nuestros hijos se exponen si nosotros como padres no tomamos nuestra responsabilidad. Y para hablarle a los que hoy son hijos de casa, que a veces la vida parece fácil y sientes que te puedes comer el mundo, y sientes que estás listo para dar pasos, que sientes que tus papás no han tomado bien. Y hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: tranquilo, espérate, no es tu papel aún, no es tan sencillo como lo estás diciendo. Porque a veces es fácil culpar a los padres y decirles: por tu culpa las cosas en casa están como están. Pero ¿sabes? La responsabilidad no solamente es de los papás, de no hacer lo que tienen que hacer, sino aún de los hijos que no saben actuar de manera correcta. Absalón tuvo injusticias, Absalón sufrió, pero no supo tomar las decisiones correctas como hijo, así como David no supo tomar las decisiones correctas. ¿En qué acaba esta historia? Un hijo muerto, 2 hijos de hecho muertos, una hija violada de manera sanguinaria y de manera dolorosa. Y yo me pregunto en esta hora, amigos, ¿qué será necesario para que reaccionemos en nuestra responsabilidad con nuestra familia? ¿Qué tendría que suceder para que nos hiciera reaccionar, para que nos hiciera cambiar la inercia que traemos de dolor, de resentimiento, malos hábitos contra nuestra familia? ¿Qué tiene que suceder? Pero yo vengo en esta hora en el nombre del Señor a creer, a declarar que milagros están por suceder. Porque el último versículo del Antiguo Testamento, Dios hace una promesa: yo haré que el corazón de los hijos se reconcilie con sus papás y el corazón de los padres se reconcilie con los hijos. Algo grande Dios quiere hacer con las familias. Y yo tengo esa esperanza. Vamos, apláudele a Dios bien fuerte. Bien fuerte, apláudele a Dios. Por favor, yo tengo retos, pero viendo esta historia, leyendo lo que pasó con Absalón, yo no quiero que eso pase con mis hijos.
Yo no quiero que eso pase en mi vida. Que yo, siendo un buen predicador, en realidad mi batalla principal esté en mi casa. Por eso hoy me dediqué en mi corazón y sentí en mi corazón enseñar con respecto a las familias. Enseñarte a ti, porque sabes, Dios no te va a dar una varita mágica para que cambien las cosas en casa. Dios te va a dar lecciones, enseñanzas. Si tú y yo las creemos y las obedecemos, las cosas en casa van a cambiar. Pero dígale a su vecino, si es de su familia, mejor no tenemos una varita mágica, pero sí tenemos una familia perfecta. Pero si somos una familia perfecta, vamos a hacerle caso al Señor. ¿Cuántos quieren aprender el consejo de Dios? Hay un consejo que Dios nos da con respecto a las familias. Es tan repetitivo que es de suma importancia. Lo dijo el Padre en el Antiguo Testamento, lo dijo Cristo en los Evangelios y lo dijo el Espíritu Santo en la vida de la iglesia a través del apóstol Pablo. Los tres, la Trinidad, dijeron el mismo consejo, el mismo mandamiento, la misma palabra. Efesios 6, del 1 al 4, dice la Biblia: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Digan conmigo amén. Y luego dice: y padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí está el consejo de Dios para tener una familia exitosa. Hijos honrando a sus padres y padres educando y disciplinando a sus hijos. Ahora, por favor, no quiero que malentiendan ese versículo que dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, porque algunos hijos ante cualquier disciplina le dicen a su papá: me estás haciendo enojar, papá, no me hagas enojar, papá. No habla de eso a la Biblia. De lo que habla la Biblia es de ese odio, resentimiento, de ese sentido de cansancio y de frustración que desquitamos equivocadamente con nuestros hijos. Ese odio que provoca poner a los hijos al tú por tú. Porque las palabras siguientes dicen: disciplinen a sus hijos. Yo quiero hablarles de este consejo. Quiero usar los minutos que me quedan para hablarles del valor de la honra y del valor de la disciplina. La palabra honra significa valorar, respetar, cuidar, dar dignidad. Y esto es lo que la Biblia dice que los hijos debemos hacer con nuestros padres. Todos aquí somos hijos. Algunos son padres, pero todos aquí somos hijos. Y la Biblia no dice: honra a tu padre si es cristiano. La Biblia no dice: honra a tu padre si hace bien las cosas o si hace mal las cosas. La Biblia no dice: si te cae bien cómo hace las cosas a tu papá, hónralo. No, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga y una bendecida vida aquí en la tierra. Es una orden que Dios nos da, porque cuando honramos a nuestros padres, permitimos que la bendición que hay en ellos descienda sobre nuestras vidas. Así como una maldición, un problema, cuando desciende los hijos crece, también la bendición de Dios se multiplica cuando desciende generación tras generación, generación tras generación. Quizá en ese momento usted está pensando: pero pastor, mis papás no son cristianos. La Biblia no dice si son cristianos, hónralos. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No podemos ser buenos padres si no hemos aprendido a honrar a nuestros propios padres. A veces queremos reescribir la historia de nuestra vida y nos sentimos muy valientes. No, yo voy a hacer bien las cosas. Y de repente nos damos cuenta en la vida que las cosas empiezan a salir de nuestro control. Como si hubiera una ley que separa a los hijos de los padres. Como si hubiera una ley que propicia rebeldía y desprecio en las siguientes generaciones hacia las generaciones previas. Por eso la clave fue: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, saben, familia, esta es una palabra que se dice fácil, pero para serle honesto, cada vez encuentro nuevos retos, nuevas formas en las que esa palabra se convierte en una realidad. La verdad es de que mis papás fueron buenos padres en mi vida. Hicieron bien las cosas, me disciplinaban y dieron lo mejor de sí por nosotros. Y a veces nosotros tomamos en nuestra juventud decisiones premeditadas, precipitadas, decisiones que no son sabias. Y sabes, a veces honrar es regresar y pedir perdón. A veces honrar es regresar y celebrar y bendecir y reconocer. No puedes al mismo tiempo juzgar a tus papás y honrar a tus papás. Aunque a veces las cosas en realidad hayan sucedido
y realmente ellos hayan hecho cosas que parecen atentar contra tu vida, esto no te da el derecho de juzgarlos, de señalar juicio contra ellos. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú señalas a tus padres, con tus hijos cosechas las maldiciones, con tus hijos cosechas las consecuencias. Por eso no importa si tus padres son buenos, fueron excelentes o no lo fueron, no tenían limitaciones, debes de honrarlos, porque en el plan de Dios, Dios quiso que tú nacieras de esa familia. La verdad es que si tu mamá no te hubiera cambiado los pañales de bebé cuando eras bebé, si no te hubieran alimentado, si no te hubieran cuidado, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Y no podemos cambiar nuestro futuro si no regresamos y arreglamos también nuestro pasado. Y quizá usted no fue criado por su papá, quizá perdió a su mamá o su papá lo abandonó, pero seguramente había una familia ahí de alguien que lo crió, de alguien que lo cuidó, tu abuelita, una enfermera, una tía, una vez, yo no sé. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Vamos a cambiar la historia de la familia en nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Venga, vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de nuestros papás. Vamos a cambiar nuestra actitud hacia ellos. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Y número 2, la Biblia nos enseña a los padres que enseñemos, que disciplinemos, que criemos a nuestros hijos con la instrucción que proviene del Señor. Y le quiero enseñar qué significa educar a nuestros hijos conforme a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Este versículo me explotó cuando lo leí hace unos días. Me explotó el corazón porque dice la Biblia, el apóstol Juan: yo los quiero a ustedes como hijos. Levánteme su mano los que quieren a sus hijos, aunque están medio prietos y luego se portan mal. Levánteme sus manos los que quieren. ¿Verdad que sí queremos a nuestros hijos? Ahora dice el apóstol Juan: yo los quiero como a mis hijos. Pero mira lo que dice adelante: por eso les escribo esta carta para que no pequen. Yo los quiero, por eso les digo no pequen. Yo los quiero, por eso les ordeno, les prohíbo que pequen. Les platico esto porque hoy en día tenemos la equivocada idea que querer a nuestros hijos es darles todo lo que nos pidan. Está esa tonta idea, yo no sé a qué psicólogo se le ocurrió, de que a nuestros hijos nunca le debemos decir que no. Ahora el gobierno nos dice: no hagas esto, no rebases los límites de velocidad, pero resulta que los papás no pueden decirle a sus hijos que no, porque entonces ya no los están amando. Yo no sé quién te haya metido esas ideas en la cabeza, pero la Biblia dice: te quiero tanto que por eso te digo, no peques. Y es que a veces con nuestros hijos los queremos tanto que decimos: ya déjalo que haga lo que quiera. Mira, ya déjalo que se emborrache, déjalo que pruebe la marihuana, ya déjalo que tenga una novia. Oye, nunca has hablado con él de sexualidad, nunca has hablado con él de los peligros que hay en el mundo, pero ya le das tanto permiso porque según tú lo quieres tanto que te vuelves permisivo con él. Pero sabes, prohibir también es una señal de amor, porque no prohibimos porque no amamos a nuestros hijos, sino las leyes que la Biblia nos enseña son para nuestra protección. Viví un tiempo en Tres Marías, que es un pueblito bajando la carretera que va hacia Cuernavaca. Es una zona de curvas peligrosísimas y continuamente había accidente tras accidente tras accidente. Motocicletas, autos, camiones volteándose, todo el mundo se estrellaba y nunca habían puesto atención que había un letrero que decía ahí: curvas peligrosas, límite de velocidad a 70. Yo sé que no nos gusta el límite, sé que nos sentimos muy buenos, pero los límites están para nuestra protección. Y en realidad, cuando estás abriendo todas las puertas a tus hijos, pregúntate si en realidad los estás amando. Porque yo sé que este mundo dice: no, que experimenten, déjalo, ya va a agarrar la onda. ¿Y saben qué? Veo padres que nunca prepararon a sus hijos, pero que los enviaron a enfrentar tentaciones, broncas, retos, peligros para los que nunca los habían preparado. Diga conmigo: limitar es amar. Vamos, díganlo fuerte: mis papás me limitaban porque me amaban. Y voy a limitar a mis hijos porque los amo. El otro día yo estaba viendo, porque les digo, o sea, limitar no es decirle a nuestros hijos: va una. Limitar no es decir a nuestros hijos: te estoy viendo. Porque desde el otro lado el chavito te ve con cara y dice: yo también te estoy viendo. Tiene apenas 2 años. A veces papá, me vienen conmigo: pastor, por favor, no sé qué hacer con mi hijo. El otro día me hizo llorar, me dijo que no me quería, ya no sé qué hacer con él. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 4.
¿En serio? ¿De verdad pasó eso? ¿Cómo es que un niño de 4 años ahora hace llorar al papá y no sabe qué hacer con su hijo? Porque nos ha dado miedo limitarlos. El otro día estaba en el súper, en el centro comercial, y había un niño como de unos 2 años, apenas si sabía caminar, corriendo todo por el súper y llorando y viendo a su abuela que venía atrás de él. Ya bebé, ya, y echa, ¡ah! Y le manoteaba. La abuelita la quería agarrar y le daba de cachetadas, de patadas, y llorando y haciendo el berrinche de su vida en el centro comercial. Présteme los 5 minutos, yo se lo arreglo tantito. Niños quequeye. ¿Sí saben qué son esos niños? Quequeye mi niño, quequeye mi niña. Llora quequeye. Son esos niños que los llevas de visita a casa de la abuela y están brincando por los sillones, brincando por las camas, y la mamá, mi niño, ya, pórtate bien, Rafita, pórtate. Van a la casa del pastor y allá andan subiéndose en los sillones, pateando los perros, y la mamá, ay pastor, así es él, no sé qué voy a hacer con él, siempre. Nos da miedo limitar a nuestros hijos y decirles que no. Pero la Biblia nos enseña que esto es bueno. Y saben, familia, cuando se trata de límites, necesitamos ser claros con nuestros hijos, ser congruentes y constantes con ellos. Si le decimos, hijo, no hay dulces hasta después de comer, no importa que te pongan la carita del gatito de Shrek así, no hay dulces. Si le dices a tu hijo, mi hijo, si tú me mientes te vas a ganar una nalgada. El día que te mienta no le digas, va una, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestros hijos nunca van a entender los límites. Le quiero dar un consejo que es el consejo de la Biblia. Dice la Biblia, la vara, ¿la qué? Y la corrección dan sabiduría. Y yo creo que eso es sabio. Primero creo que es sabio porque nuestras abuelitas no tenían una vara, nos aventaban lo que tuvieran a la mano. Así sean piedras, chanclas, la plancha, mecates, de todo. No, pero la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando aprendí este consejo, mi esposa y yo compramos en la librería una pequeña vara que era como una de esas palitas con las que usan la mamá de madera, una varita. Así que ahí estaban sus juguetes de los niños, su Nintendo y la varita colgada en la pared. ¿Por qué, familia? Porque nosotros no debemos disciplinar para agobiar nuestro carácter y nuestro enojo. A veces está mal cuando disciplinamos a nuestros hijos solo para desquitar el coraje que tenemos. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Debemos de disciplinar para corregir y por amor. Debemos de disciplinar por protección. Pero no tiene que ser ese contexto de gritos, patadas, le pegas, moreteas al niño, no sabes ni dónde le cae y gritar. Papá, eso no es lo que la Biblia dice. La vara. Así que yo colgué la vara porque a veces mis hijos hacían unas que, ay Dios mío, ¿no? Bueno, bien traviesos también mis chiquitines, ¿no? El otro día una mamá decía cuando tenía su bebita recién nacida, ay pastor, yo no creo que tenga la fuerza para darle un barazo a mi niño. Mire lo tan tierno, ya va a crecer. Y milagrosamente te va a surgir las ganas de ponerle límites. Algo es. A veces nos hacían travesuras. Y yo a ver, vamos por la vara, porque en lo que voy por la vara me calmo. Voy por la vara y no es aventarle de coraje lo primero. No, voy al cuarto o les pido, tráeme la varita, me calmo, respiro, pienso bien la consecuencia. Así que yo le decía a mis hijitos, mi amor, voltéese, van en las pompitas. ¿Para qué tú crees que Dios nos dio las pompitas? No, nomás para sentarnos, ¿no? Mira, si crece, tu hijo crece, le das unas nalgadas y se le inflan las pompitas, hasta va a conseguir más rápido novio cuando sea grande, esté casado. Ajá. Yo les decía a mis hijos, mi amor, a ti te amamos, hijo, pero hay una mentira en tu corazón que te tenemos que sacar y solo sale con barazo, porque a ti te amo. Entonces agarraba a mi hijo y le decía, pon tus manos en la mesa, hijo, porque a veces metían las manitas y en las manos uno los lastima. Pon las manos en la mesa y ahora en las pompitas, pa. Sí, mami. Y lo abrazaba. ¿Entiendes, hijo? Sí, se acabó el problema.
Les dejé yo de dar pavo a mis hijos cuando tenían, yo creo que 6 años, 5 años. No crees que hasta ahorita les estoy pegando, porque ya hay nuevas maneras de disciplinarlos. Pero algunos jóvenes, ay, pastor, es que mi hijo ya está grande, ya no sé qué hacer con él. ¿Cómo que no sabes qué hacer con él? Sí, ya lo castigué que se fuera al cuarto. No manches, tiene PlayStation en el cuarto, 200 canales de televisión, internet, tablet, computadora. ¿Y crees que lo estás castigando al mandarlo al cuarto? Quítale el celular. Y vas a verlo, ay no, ya mamita, ay no muere. Ándale. Quítale el internet. Disciplínalo. ¿Por qué? ¿Porque los odiamos? ¿Porque nos desquitamos? No, Dios tiene planes grandes para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también necesitamos disciplinarlos y enseñarles. Hay que enseñar a nuestros hijos a abrocharse las agujetas cuando son niños. Hay que enseñarles a cepillarse los dientes, a atarse las corbatas. Hay que enseñarles cómo enfrentar los problemas de la vida y que no se derroten. Cómo enfrentar el bullying. Hay que enseñarles cuando son jovencitos cómo se cambia una llanta del carro, cómo se aíslan unos cables de luz sin que se queden ahí pegados. Hay que enseñarles cómo se cambia un foco, que no lleguen a casados y, ay papá, no sé cómo se cambia un foco. No. Hay que enseñarles cómo se acerca con una señorita. ¿No me creen, va? Si tú no le enseñas a tu hijo cómo acercarse a una señorita, sus compañeros en la escuela le van a enseñar, pero no enseñan muy bien. Enséñale tú a tu hija, mi amor, prepárese cuando venga el muchacho, póngaseme bien bonita. Porque de repente las hermanas no se peinan, no, cuando sea el tiempo de Dios me lo va a mandar. No, mi amor, enséñale, enséñale a tu hijo cómo acercarse a sus suegros. Entonces ustedes saben que es importante ganarse a los suegros aún antes que a la novia. Enséñale, mi amor, cuando llegues, no solo le lleves una flor a la niña, llévasela también a su mamá. Y uy, suegra feliz, hogar feliz. Bendice a tu suegra. Enséñale a tus hijos. Cuando nuestros hijos son niños, muy chiquitos, tenemos que ser como un entrenador de fútbol. Haz esto, sube esto, haz lo otro. No tienen nuestros hijos la capacidad de entender las órdenes. Uno no les puede explicar todo porque son muy chiquitos. Uno les tiene que decir, no metas los dedos ahí, no le pegues a tu hermanita, cómete lo que tu mamá te dé en la mesa. Ellos no tienen la capacidad de entenderlo. Uno tiene que darle órdenes y enseñarles que las obedezcan. Después, cuando crecen un poquito más, tenemos que ser sus héroes, inspirarlos, admirarlos, empezarles a enseñar con amor que somos sus héroes y que la manera en la que les enseñamos a hacer las cosas es productiva, es de crecimiento, es de bendición. Mira, mi niña Sharon, ya ustedes saben, está estudiando. Ella se aventaba las instalaciones aquí de luz, de esta iluminación, pero gruesa, gruesa. Todavía luego le escribían, oye Sharon, ¿cómo le hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Cómo se programa? Tenía 17 años, es la más chica del staff. ¿Por qué? Cuando eran niños, yo les decía, vénganse, vamos a abrir el Xbox. Yo lo quería limpiar, había mucha basura. Y yo, vénganse a Josué, a Sharon, miren, se abre, se limpia, se ordena. Y ellos felices, creyendo que habían changuitos viviendo adentro del Xbox. ¿Qué eran sus casitas? Yo lo hacía porque nuestros hijos necesitan vernos como sus héroes. Véngase, mi amor, vamos a remar. Me acuerdo de mi papá que nos llevaba allá al bosque de Aragón y nos enseñaba a remar. Mi papá era mi héroe. Tenemos que ser héroes pero después, cuando crecen y se hacen jóvenes, ahora sí tenemos que ser convincentes. Digan conmigo, por favor, convincentes. Uno no tiene que decirle a nuestros hijos cuando son adolescentes, no pruebes drogas, no andes de sexualidad y ya. Uno tiene que explicarles. Mira, hijo, las drogas te las venden así, pero quiero que visites los hospitales y te des cuenta lo que pasa detrás de las drogas. Llévatelo al hospital. Llévatelo a ver a los chavos enfermos de enfermedades venéreas. Enséñale a los jovencitos, señoritas, que están lastimando su cuerpo, que están dejando sus estudios. Enséñales, explícales. Porque nuestros hijos a esa edad necesitamos convencerlos. Después, cuando ellos ya son adultos y ya son grandes, necesitamos ser consejeros. Cuando nos piden consejo, aquí estamos. Ya están casados nuestros hijos, ya tienen sus propios hijos. No ande usted de metiche. No ande usted metiéndose, hermana, con la casa de su hijo. Ay, para que le guises bien a mi niño. No, déjalo. Si te piden consejo, dalo. Para ser al final de nuestros días consultor, gente que inspira sus generaciones. Quiero terminar el día de hoy esta enseñanza leyéndoles en el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 9, perdón, Hechos 21, 9. Hechos capítulo 21, verso 9. Y es que este es el versículo que me inspiró para predicar esta serie. La historia de Absalón se me hizo una advertencia. No podemos querer conquistar el mundo de los negocios, el mundo del ministerio, y si perdemos a nuestros propios hijos. No se puede.
Mira la historia de Absalón. Pero luego veo aquí la historia de Felipe, uno de los 12 discípulos que era un profeta. Grandes milagros se hicieron por mano de Felipe. Un gran avivamiento en toda Samaria por ministerio de Felipe, un profeta. Pero cuando Felipe creció, dice la Biblia, y Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. 4 hijas, imagínate las hijas del pastor Felipe. Ay, 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 solteras, enfocadas. Ellas no eran 4 hijas que decían, yo no quiero nada con Dios por mi papá. No eran 4 hijas que decían, yo estoy cansado de mi papá ser profeta, yo no quiero ser profeta. No, 4. Y de las 4, las 4 siendo profetas como el papá. ¿Por qué? Porque así como la maldición que no enfrentamos nosotros, los demonios que no enfrentamos con nuestros hijos vienen más fuertes, también la bendición cuando desciende una generación se multiplica. Y lo que era un ministerio, en la siguiente generación ya hubieron 4 ministerios. Eso es lo que Dios quiere para nuestros hijos, que les enseñemos a servir a Dios, que ellos crezcan enfocados sabiendo quiénes son en la vida, que ellos crezcan sabiendo los planes de Dios para cada uno de ellos. No que dejemos que ellos crezcan como hierba silvestre en el campo, sino que sepamos, Dios tiene un sueño para mi hijo. Tienes un llamado para servir en la alabanza. Te lo vi desde chiquito. No sabías tocar, pero ahí estabas con la cacerola dándole a la batería, con la guitarra. Y ahora el mundo te lo está robando. Y está confundido tu hijo cuando tuviste llamado en él. Ve a mi hijo. Desde chiquito servir a Dios. Wow. ¿Cuántos creen que algo grande Dios va a hacer en nuestro tiempo con nuestras familias?